Hola, hola, bienvenidos y en honor al tiempo vamos a arrancar puntuales este primer BTV Talks del año y es un BTV Talks bien especial, muy esperado porque un día estaba en alguna reunión de no más de una hora y cerré, voy al grupo de WhatsApp, el grupo de BTV Founders y había 162 mensajes donde estaban discutiendo sprint planning y cómo comunicarse con sus equipos de desarrollo y qué tan digerido les tienen que dar ese planning, cuánto tiempo les toma sprint planning, había un rango amplísimo. Y fue muy divertido leer, pero sobre todo de ese tipo de discusiones son las que salen las necesidades evidentes de montar un BTV Talks de ese tema. Ya el otro día también salí de otra y había un número similar de chats, entonces estamos preparando el siguiente BTV Talks o el subsiguiente en torno a eso, pero eso nada más como anécdota, no quiero tomarme mucho tiempo y más bien agradecerte, Antonio, por estar aquí ahora. Y esta sesión la preparaste con Fernando, entonces Fernando, más bien te cedo el micrófono para que les cuentes un poquito más sobre lo que vamos a conversar hoy. Ya tomo yo control del waiting room y adelante y mil gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Y, me perdí. Y bienvenido, Antonio. Qué gusto verte. Igualmente. La verdad es un placer. Conocimos a Antonio gracias a Alex Rendón, nuestro associate. Antonio tiene un background increíble. Bueno, estudió aquí en Quito, el colegio, y luego estudió afuera, la universidad. Ha formado ya 3 startups, ha tenido un par de exits. Su última startup, Tilo, está teniendo mucho éxito en Silicon Valley, en todos Estados Unidos. Es el tipo de soluciones que nos encanta a nosotros ver, pero más que todo es el tipo de persona y de founder que nos parece increíble estar asociados con él. Una persona con una capacidad de estrategia y producto como muy pocas. Me di cuenta de eso en la conversación que tuvimos en el Opportunity Summit en noviembre. Y cuando vimos la explosión esa en el chat de BTV Founders sobre cuál debería ser el rol de la documentación y cuánta libertad se debería dar a los desarrolladores, el rato de hacer el sprint planning y los stories y todo lo demás, vimos que era un tema que en verdad es muy importante, va mucho más allá de los no, sí o no, si es que se le debería dar cierta libertad a los programadores o no. Creo que llega directamente al debate de si es que el desarrollo es o no una actividad creativa. Yo estoy totalmente convencido de que sí lo es. Pero también toca temas de producto, priorización, manejo de equipos, y a la final estamos construyendo todas empresas de software. Entonces creo que tanto CTOs como CEOs, como equipos de trabajo de las diferentes startups tienen que estar al tanto de esto, porque digamos que es la parte core, medular de las startups. Entonces, sin más, les dejo con Antonio Bustamante, quien ha preparado unos pequeños slides, pero va a dejar bastante tiempo al final para preguntas y respuestas, y esperamos que esto sea una conversación dinámica. Si no lo han hecho todavía, por favor pongan el nombre de su startup al lado de su nombre para poder identificarlos. Muchas gracias. Adelante, Antonio. No, gracias a ustedes. Fernando me estaba comentando el otro día como comentaba Carmen, que había una conversación bastante interesante sobre cuál es el rol del ingeniero, cuánta responsabilidad se le ha de dar al ingeniero, cuánto contexto, cómo de digerido tiene que estar todo para que el ingeniero pueda empezar a programar. Y me pareció un tema muy interesante porque mi actual empresa, Silo, tenemos ya casi 6 años, somos Serie C, somos ya pasamos las 100 personas. Entonces, en los últimos 6 años, hemos
hemos ido a través de, creo que estamos ya en versión 5 o 6, de cómo gestionar un equipo de ingeniería con un equipo de producto, con un equipo de diseño, cómo hacer que trabajen muy bien juntos y cómo asegurarnos, lo más importante es que al final el producto sea lo que el usuario necesita, ¿no? Entonces, si no les importa, voy a compartir mi pantalla solamente para utilizarlo como ayuda. Y por favor, interrúmpame en cualquier momento para hacerme cualquier pregunta. También tendremos tiempo de sobra al final para hacer preguntas y demás. Pero básicamente el objetivo, y especialmente aquellos de ustedes que estén trabajando en un producto que no sea intuitivo, especialmente SaaS vertical, en entornos muy nicho. Para nosotros, por ejemplo, Silo es un ERP y un marketplace para empresas en el food supply chain. Entonces, nuestros usuarios son granjas, distribuidores y mayoristas de comida, especialmente de comida perecedera tipo frutas y vegetales. Entonces, cuando empezamos a trabajar en Silo, nos dimos cuenta de que, especialmente para productos muy complejos, el framework de desarrollo tiene que ser un poco diferente a algo que sea más intuitivo o más probado. Especialmente, por eso lo digo a aquellos de ustedes que estén desarrollando algo que no ha sido probado a nivel de mercado todavía o algo que sea muy, muy nuevo en la industria. La forma de pensar es un poco diferente. Tengo que admitir que la primera forma en la que nosotros empezamos a gestionar el equipo, yo he sido el que ha gestionado producto de ingeniería desde el principio en nuestra empresa, pero claro, evidentemente al principio como fundador yo era el programador junto con otro programador los que estábamos desarrollando el producto. Entonces, en el primer año no era necesario no consideramos necesario escribir documentos de requisitos, user stories, ni nada parecido, porque el objetivo era ir muy rápido, lo más rápido posible para construir un prototipo, para construir un MVP. Realmente, cuando ustedes se van a empezar a encontrar con problemas es a partir de 5 ingenieros y ya tirando a 10 ingenieros, es, ok, ¿cómo hacemos que el equipo se comunique de forma correcta? ¿Cómo hacemos que la documentación que se necesita esté en el lugar adecuado y escrita de la forma adecuada? Y finalmente, lo más importante al final, que es por lo que estamos aquí, es que el producto final sea algo que el usuario necesita y quiere. Para mí, he visto un montón de empresas utilizar Agile y Scrum. Siendo completamente sincero con ustedes, nunca he visto una startup utilizar Agile o Scrum al pie de la letra, tal como vendría en un manual. Hay muchas razones para ello. Una startup es un entorno muy volátil, es muy difícil realmente hacer las cosas bien si uno se rige al pie de la letra de lo que un manual de Scrum le estaría diciendo. Scrum funciona muy bien en equipos más pequeños, en organizaciones grandes, donde hay el presupuesto y el tiempo para realmente hacerlo bien. No recomendaría que una startup utilizara Agile o Scrum al pie de la letra. Yo diría que tendrían que utilizarlo como el pequeño, la variante que mejor le convenga para sus objetivos de negocio, ¿no? Esta versión que estoy mostrándoles fue prácticamente la primera versión que utilizamos para gestionar el equipo y la primera versión de nuestro ciclo de desarrollo. Fue observar, formular el problema, investigar cuál era el problema. Los product managers eran los dueños de esa parte del ciclo. Luego los product managers desarrollaban documentos de requisitos con user stories. Al principio empezamos a hacer user stories y luego añadimos lo que en inglés llaman acceptance criteria, que es un poco yendo un nivel más adentro del user story. Eso se le pasaba a diseño, a ingeniería y a control de calidad. Diseño e ingeniería creaban el diseño se hacía handoff a frontend, entonces teníamos frontend, teníamos backend bastante diferenciados y finalmente el producto final o el producto funcional se testeaba y product management con control de calidad hacía testeo, hacía un lanzamiento con marketing
Y finalmente, el gran problema de todo esto es que el usuario termina infeliz. Y la realidad de esto es que he visto un montón de startups, incluido la mía, hacer esto mal un montón de veces, y es que al final tienes como un ágil falso. Es decir, nosotros nos convencemos a nosotros mismos de que porque tenemos un equipo pequeño, con user stories, no estamos haciendo el típico método cascada o waterfall de hace años, es todo ágil, es todo fantástico, pero la realidad es que esto no es muy diferente de cómo una empresa grande haría un método cascada en los años 70-80. La única diferencia es que hemos pasado de documentos de requisitos con racionalización a user stories. Quizás el documento de requisito no son 50 páginas, son 10, pero realmente esto no es tan diferente. Y el gran problema de eso es que, como les comentaba, si están haciendo un producto complejo, lo más probable es que al final, cuando lleguen acá, lo que están lanzando al usuario no es lo que el usuario quería. He visto empresas enteras fallar y desaparecer precisamente por esto. Al final, una startup, cada vez que una startup hace una ronda de financiación, está activando el reloj de nuevo para que esto de aquí no suceda o suceda en el menor número de veces posibles. Nos tomó bastante tiempo entender eso. Para nosotros el gran cambio fue de 2 ingenieros, que éramos yo y otro compañero, a 5, donde ya dijimos, ok, ya empieza a haber problemas de organización, cómo nos comunicamos, luego a 10, luego a 15, actualmente el equipo de ingeniería de Silos aproximadamente 50 personas. Así que, como les digo, ha habido 3, 4, 5 versiones de cómo gestionar un equipo y han sido bastantes quebraderos de cabeza. Entonces les estoy enseñando un poco nuestra primera versión, qué es lo que estábamos haciendo mal. Lo que estábamos haciendo mal es que realmente la división de responsabilidades se pasaba de un equipo al otro vía la documentación y vía los user stories. En realidad, nosotros no estábamos usando los user stories para crear un mejor producto, estábamos utilizándolo para comunicarnos entre producto e ingeniería. Eso es todo. Y es curioso porque muchos equipos siguen pensando que los user stories son una forma de que producto se comunique con ingeniería y luego ingeniería crea tasks y hace un engineering planning y se hace sprint planning. Y la realidad es que los user stories no deberían de ser una forma de que producto se comunique con ingeniería, porque al final los user stories se van a al final es una capa de traducción entre el usuario y lo que nosotros pensamos que el usuario necesita. Va a haber un montón de cosas que se van a perder dentro de esa capa de traducción, un montón de cosas que el propio product manager va a perder. No solamente eso, sino que parte de la labor del product manager es también darle prioridad a las cosas. Y si uno tiene que hacer análisis de ROI a medida que va haciendo un producto, bueno, pues como la palabra dice, si tienes el R, que es el return, y I, que es la inversión, el product manager puede tener una buena idea de cuál es el retorno de esa inversión desde el punto de vista de usuario, de mercado, pero no va a saber cuál es la inversión como tal. Eso le corresponde a un ingeniero. Y nos dimos cuenta que a medida que íbamos construyendo cosas más complejas, este modelo se rompía muy fácilmente. Pasábamos de hacer proyectos que ocupaban, nosotros hacemos sprints de 2 semanas, entonces pasábamos a hacer proyectos que ocupaban, no sé, 1 o 2 sprints, a proyectos que se hacían más y más grandes. Y lo curioso es que cuando uno va a una clase de Scrum o de Ágil, le dicen, no, bueno, realmente una de las ventajas de hacer Ágil es que puedes detectar bugs mucho más rápido, con lo cual cualquier error a nivel de desarrollo se captura mucho más rápido, puedes hacer test-driven development y puedes como que no tienes que llegar hasta el usuario. Y realmente eso es un coste bastante alto, pero el coste más alto no es ese. El coste más alto es hacer todo un proceso lineal, lanzar un producto y darte cuenta de que el usuario no necesita eso. Y tener que volver hacia atrás y hacer, como nosotros llamábamos, follow-up iterations, donde hacíamos parches en el producto, intentábamos un poco
no crear un producto que el usuario necesitara, sino coger el producto que ya necesitábamos y hacer que sirviera para el usuario. Hay varias razones por las que no funciona esto. Una de ellas es porque al final, cuando uno trabaja así, es lo que yo llamo patata caliente. Es decir, el usuario te está diciendo que quiere X, el product manager está haciendo una traducción de lo que ellos han entendido, que el usuario le ha dicho, se lo pasa a diseño crea, digamos, un Figma. Entonces ahora ya tienes dos documentos, tienes User Stories, tienes un Figma, le pasa los dos a ingeniería. Imagínate, para mayor parte de ustedes, un tech lead será el que haga sprint planning, y luego tienen backend engineering y frontend engineering. Y finalmente el código se lo pasan a control de calidad, donde hacen una serie, pues, batería de tests, que serán o automáticos o manuales, a veces los dos. Y finalmente el usuario dice, no, esto no es lo que necesito. Es verdad que yo te dije que quería X, pero esta solución que tú me estás proponiendo no es la que yo necesito. Esto es una solución a algo parecido, pero no lo que te estaba diciendo. También es verdad que no toda la culpa es del equipo. Los usuarios, uno puede hablar con, digamos, una batería de 20, 30, 40 usuarios, pero la realidad es que el usuario no te va a decir lo que necesita, te va a decir lo que quiere. Y también se les van a escapar pequeños detalles. Para nosotros, por ejemplo, muchos de nuestros usuarios están en almacenes con cientos de personas, con camiones entrando y saliendo continuamente. No nos van a poder dar una descripción perfecta de todos y cada uno de los detalles del proceso, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta muy pronto de que la patata caliente, como por así decirlo, no funcionaba. Al final, el equipo de todo este proceso, tienes los user stories, tienes el diseño, tienes el código, y finalmente todo ello es el producto. Y realmente, como les estaba comentando antes, cada uno de estos documentos no hacía una buena función. La función al final era como, ya terminé mi trabajo, aquí está el trabajo, haz el tuyo, pásaselo al siguiente cuando termines. Es extremadamente dañino, y de hecho es tan dañino como waterfall. Y la primera razón por la que no funciona es porque asume que todos somos perfectos y que sabemos exactamente qué necesita el usuario. Y la realidad, y estoy seguro de que muchos de ustedes ya han visto esto, no hay fórmula secreta para crear el producto perfecto. El producto perfecto se crea a base de insistir e insistir y hablar con los usuarios continuamente todos los días. Y nos dimos cuenta de que queríamos un proceso de desarrollo donde no dejáramos de hablar con el usuario a medida que íbamos desarrollando el producto. Que siempre, a medida que estábamos desarrollando el producto, habláramos continuamente con el usuario, le diéramos updates, el usuario nos diera feedback, y que todo el equipo estuviera involucrado desde el principio, no solo los product managers. Y es básicamente lo que empezamos a hacer. Nos dimos cuenta de que no solamente era el product manager el que tenía que hablar con usuarios, era el ingeniero y el diseñador. Y control de calidad. Transformamos nuestra función de control de calidad para que fuera control de calidad no solamente del producto final, sino de todo el proceso desde el principio. Y en ese aspecto vas a poder encontrar muchísimos más fallos antes dentro del ciclo de desarrollo. Entonces, nosotros empezamos, les voy a dar un ejemplo. Silo hace como año y medio creó su propio sistema de contabilidad. Nos dimos cuenta por feedback de usuarios que necesitaban eso. Y un sistema de contabilidad es algo increíblemente complejo. Es un producto que, bueno, me imagino que han visto que muchas empresas solamente hacen eso, y fue un gran desafío para nosotros. Y nos dimos cuenta desde el principio, a menos que estemos hablando con contables, con gente que trabaja en la parte de recursos humanos, con nóminas, todos los días mientras hacemos este producto, no nos va a salir bien. Vamos a estar desarrollando algo durante 6 meses, y a los 6 meses lo vamos a lanzar, y el primer feedback va a ser, no quiero. Entonces, fue bastante interesante que empezamos básicamente a hacer que el equipo entero hablara directamente con usuarios. Para hacer esto, el equipo tiene que ser pequeño, no más de 5 o 6 personas. Si hay un equipo que es más grande trabajando en un único proyecto, tienen que seleccionar una persona de cada función dentro del equipo para hacerlo, porque evidentemente es un usuario contra 10 personas, la conversación se tuerce un poco, no es lo mismo. Y básicamente cada vez que había una iteración del producto, volver al usuario y preguntarle,
¿Qué opina de esto? ¿Qué tal le viene? Ah, sí, vale, le falta A, le falta B. Y poco a poco ir puliendo ese producto, ir dejando para el siguiente día o para la siguiente semana la siguiente pregunta y luego la siguiente y luego la siguiente. Y nos dimos cuenta de que realmente el proceso cambió de ingeniería producto, trabaja al principio, luego ingeniería, luego producto. Nos dimos cuenta de que ingeniería tenía que estar involucrada desde el primer momento. Y esa es un poco la pregunta un poco lo que estaba hablando con Fernando el otro día, de que a través de muchísimo dolor y proyectos fallidos, iterar, nos dimos cuenta de que para hacer un buen proyecto, especialmente en industrias complicadas o productos complejos, el ingeniero, el product manager y el diseñador mínimo tienen que estar involucrados desde la observación. Es decir, nada de escribir user stories y luego dárselo al ingeniero. Si el ingeniero está descubriendo por qué se está haciendo un proyecto, en el momento que recibe el documento de requisitos, ese es un momento de fallo. La principal razón es porque el ingeniero realmente, todas estas funciones en el desarrollo de producto no son una función de tiempo. Creo que muchas empresas lo ven como, bueno, el product manager es el que empieza, luego el diseñador, luego el ingeniero se transforma en código. No es una función de tiempo. Realmente todas esas funciones en el desarrollo de producto son diferentes facetas y perspectivas sobre el mismo ciclo de desarrollo. Entonces, lo que empezamos a hacer fue el lead engineer con el product manager, con el diseñador a cargo del proyecto, iban en persona a los almacenes para hablar con usuarios, entender muy bien el problema, hacer investigación de cuáles son los problemas, cómo es el mercado, es una oportunidad de negocio o no, y hacer juntos, que eso es la gran diferencia que hizo a nosotros, hacer juntos los user stories. Hoy en día en Silo, todos los equipos que tenemos, la parte del equipo que escribe los user stories son el product manager y el ingeniero. Nos dimos cuenta de que a la hora de hacer sprint planning o dividir el proyecto en tareas, el ingeniero iba muchísimo más rápido, más eficaz, muchísima más alta calidad de producto, porque ya venía con todo el contexto. El problema que nos dimos cuenta es de que cuando el ingeniero recibía el documento de requisitos, no realmente estaba un poco recibiendo noticias, ¿no? Era como, esta es tu misión y aquí es lo que hay que hacer. Y la realidad es que crear un producto es mucho más complicado que eso. Y los ingenieros terminaban teniendo un montón de preguntas a la medida que iban desarrollando, tenían que volver al product manager, cambiar todos los user stories, el product manager tenía que devolverles la versión número 5 o 6 de los user stories, porque el ingeniero no se le había realmente dado la oportunidad de que ellos escribieran los user stories. Y puedo decir que ha funcionado muy, muy bien. Yo es algo que les recomiendo a todos. Últimamente trabajo con un par de startups más y les he recomendado exactamente el mismo sistema. Da un poco, sinceramente, no importa tanto si ustedes utilizan Agile o Scrum, esto es un poquito paralelo a ello. Es decir, uno puede tener a ingeniería y a diseño involucrado desde el principio y seguir cualquier otro framework. Entonces, este framework yo lo trataría más como una forma de que el equipo se comunique a medida que va desarrollando el producto y no algo tan prescriptivo de no, es que hay que hacerlo todo exactamente igual. Hay una ventaja adicional con todo esto y es que con cada iteración que ustedes hacen del producto van aumentando el nivel de inversión. Entonces, les puedo dar un ejemplo. Cuando empezamos a crear nuestro sistema de contabilidad, el primer output de ese sistema de contabilidad, el primer artefacto que nosotros creamos fue un prototipo en Figma. El prototipo en Figma no requiere mucho tiempo en desarrollar, no está basado en código, no requiere de sprint planning, no requiere de tareas. El único objetivo es ir teniendo estos artefactos tangibles que uno pueda ir al usuario y preguntarle, ¿qué opina de esto? ¿Esto le parece útil? ¿Pagaría usted por esto? ¿Esto se acerca a sus procesos de negocio? ¿Se acerca a lo que hace usted? Ah, no, ¿cómo lo hace? Ese es el objetivo. Y a medida que uno va como quitando incertidumbre,
va aumentando el nivel de inversión de prototipo a Figma, que a lo mejor pasamos a un prototipo un poquito más complejo, donde ya hay un poquito más de input por parte del ingeniero, donde puede ver, ok, esto es más realista, esto va a tardar más tiempo, menos tiempo. Y el trigger, el punto en el que realmente se hace la primera versión, es cuando ya has agotado todas las opciones que no requieren de ingeniería. Ese es el momento en el que haces un MVP. Por supuesto, todos aquí me imagino que están súper familiarizados con el concepto de un MVP. Pues eso es precisamente el tema. MVPs yo lo seguiría haciendo. Nosotros tenemos ya 6 años, somos 100 personas. Seguimos haciendo MVPs para absolutamente cada línea de negocio, cada producto. Es la forma en la que hemos ahorrado un montón de costes y es básicamente primera versión. Yo soy bastante, me gustan mucho los MVPs que no toman más de 2 semanas en hacer, que es justo un sprint para nosotros. Lo mínimo para traérselo de vuelta al usuario y conseguir feedback. Entonces, para nosotros, el MVP de nuestro sistema de contabilidad fue lo más básico de meter básicamente datos en un sistema de contabilidad con débitos y créditos, con 1 o 2 informes que no eran del todo funcionales, pero que daban una idea de una sensación al usuario de qué podía esperar. Fuimos a todos nuestros usuarios, incluido gente que todavía no eran usuarios nuestros, sacábamos un montón de feedback y cuando digo nosotros, éramos yo que era el product manager en el producto, el lead engineer, el diseñador, y con cada iteración vas aumentando un poco el nivel de inversión que vas haciendo. Realmente el objetivo es, tú estás listo para crear un producto escalable con toda la burocracia y todo cuando el usuario está feliz. Eso es lo que yo creo que hay un poco de confusión cuando hablo con otras startups, que es, no, bueno, uno va iterando y demás y poco a poco vas haciendo un producto más maduro, que sea escalable, pasas de una base de datos más primitiva a algo que escalea millones de requests por minuto. No, realmente el trigger point es la incertidumbre. ¿Cuánta incertidumbre tienes con respecto al proyecto? Si tú sabes perfectamente y tienes testeado y validado con usuarios, con datos, que el producto es el producto que estás desarrollando, que está documentado, es el que va a tener éxito, entonces es cuando empiezas a invertir más dinero, más recursos. Eso es muy difícil de hacer si uno tiene un sistema lineal. Claro, porque si uno vuelve al sistema que estábamos hablando antes, tienes un lanzamiento. El concepto de un lanzamiento es, no, esto es un producto final, esto es como luce. Realmente, nosotros en Silo no hacemos lanzamientos hasta que ya hay varias iteraciones desarrolladas con usuarios felices. La parte final, donde tienes menos incertidumbre, es cuando ya tienes usuarios, de hecho, utilizando el producto. Ese es el sueño de todo product manager o de creador de productos en una startup, es tener ya usuarios que te van dando feedback de cómo seguir iterando el producto que estás creando. Entonces, bueno, no es un framework mágico, es simplemente, quería contarles un poco cómo lo hemos hecho nosotros. Actualmente, nosotros tenemos en Silo pues aproximadamente 50, casi 60 ingenieros. La mitad de la empresa es ingeniería. Están divididos estoy haciendo las cuentas, 5 equipos. Cada equipo tiene su product manager con diseño, con marketing. Entonces, evidentemente esto es una simplificación de todo. Llega a complicarse bastante, sobre todo nosotros tenemos 5 o 6 líneas de negocio diferentes, con diferentes ingresos, con diferentes estrategias y todas tienen que tener una estrategia que esté unida. Entonces, todo empieza a complicarse. Pero desde el punto de vista del ciclo de desarrollo, mi recomendación es que les den el máximo nivel de contexto al ingeniero desde el principio. Escucho mucho la palabra handoff, se utiliza muchísimo en startups. El handoff de producto a diseño, el handoff de diseño a ingeniería. Detesto esa palabra, me parece que muchas startups han fallado por la obsesión de hacer handoffs. No, es que se lo tengo que dar a ingeniería, es que se lo tengo que dar a diseño. No, al final es un equipo, un solo equipo, con muchas funciones y perspectivas. Y la forma de hacer que esto no sea caro es
si es un equipo más grande, yo soy muy partícipe de tener equipos muy pequeños dentro de una organización más grande. Ninguno de nuestros equipos es más de 10 personas. Incluso en un equipo de 10 personas, realmente con que tengan al menos un representante de cada función en este proceso, desde principio hasta fin, eh, realmente van a ganar muchísimo. Eh, hay una desventaja en todo esto, y es que no es una desventaja, pero es algo que tienen que tener en cuenta, y es el factor de talento y de cultura es increíblemente importante. Desde el primer momento, algo que nos ayudó y que realmente yo creo que ha sido una de las razones por las que seguimos existiendo como empresa y tenemos éxito, es porque desde el primer momento contratamos a ingenieros proactivos que pueden operar con un alto grado de incertidumbre y que no necesitan estructura. Creo que el mayor problema que uno puede tener es intentando ahorrar costes, contratar a ingenieros que son muy junior, que necesitan mucha estructura, que necesitan un montón de management, que quizás no tienen la madurez emocional todavía para crear su propio producto. Y al final lo que utilizábamos era cuando estábamos en nuestro proceso de contratación y hacer recruiting, nos preguntábamos cuánto tiempo dejaríamos a esta persona sin supervisión a cargo de un proyecto. Y la pregunta puede ser, pues, un día. ¿Okay? Si uno cuando está entrevistando a alguien siente que va a tener que estar todos los días detrás de esa persona asegurándose de que está haciendo lo correcto, eso es un problema. No, yo creo que, sinceramente, nosotros somos ya 100 personas y todavía no nos atrevemos a contratar a alguien así. Yo creo que tienes que ser una empresa muy, muy a grande escala para poder permitirte contratar a alguien que tenga supervisión. Mínimo, nosotros nos pusimos la meta de contratar a gente que no requiera supervisión en mínimo 6 meses. Otra cosa es que eso se materialice y que resulte ser verdad y que el proceso de entrevista sea el mejor, donde ustedes contratan a alguien y ese alguien resulta ser todo lo que estaban esperando, pero esa fue la clave. Generalmente, tanto en Silo como en mis anteriores empresas, no he contratado a ningún ingeniero que tenga menos de 3 años de experiencia, sobre todo al principio. Me parece que es muy interesante tener a gente joven y gente con poca experiencia en una empresa. Me parece que le da una dinámica muy buena a una empresa, pero tiene una serie de desventajas y es cuánto management y cuánta supervisión necesitan. La realidad es que el objetivo de ustedes como startup es no tener que preocuparse de esas cosas hasta que sea estrictamente necesario. Esa es la definición de una startup, al fin y al cabo. Es la ventaja competitiva que ustedes tienen con una empresa establecida con miles de empleados, es que no tienen que preocuparse de gestión, de management, de supervisar a la gente, de asegurarse de que todo el mundo esté haciendo lo que tenga que hacer. Si no sienten que pueden contratar a gente con cierto grado de autonomía, se van a encontrar problemas y va a ser difícil hacer algo de este tipo porque al final tú le estás dando muchísima responsabilidad al ingeniero. Entonces, eso es por un lado. Por la otra, cultura de comunicación, muy, muy importante. Eso es algo que al principio también tengo que admitir que fallamos bastante, hemos aprendido mucho de nuestros errores. Nosotros, como les comentaba, mitad de nuestra empresa es ingeniería y producto y la otra mitad es ventas, gestión de cuentas, relación con el cliente. Y uno de los primeros fallos es tener ventas en un lado y tener producto en el otro. Y cuando empezamos a tener gente de ventas hablando directamente con producto, hablando directamente con ingeniería, vendedores poniendo en contacto directamente a clientes potenciales con ingenieros para que el ingeniero tuviera ese contexto del mercado. Cuando empezamos a hacer todo eso, empezamos a trabajar mucho mejor, más ágil, mejores productos. Ahí yo creo que fue el hockey stick, que seguro del que han hablado antes, ahí fue cuando empezamos a encontrar el hockey stick. Fue un factor interno más que externo. Al final hay una serie de reglas, ¿no?, que ustedes tienen que decir. Es decir, primero, como les decía, nadie del equipo tiene que enterarse por primera vez de por qué un proyecto se está haciendo cuando estén viendo el documento de requisitos.
Si eso está pasando, es un problema. Ese ingeniero no va a tener ni idea de qué hace ahí, se va a limitar a lo estrictamente necesario. Si hay cualquier problema a medida que están desarrollando el proyecto, no va a saber qué hacer, no tiene ningún grado de autonomía. Quieren que tanto ingeniería como diseño, como control de calidad, tengan esa comunicación con Product Management desde el principio. De esa forma, si hay cualquier fallo, es una conversación de 20 minutos, en vez de déjame que le mando un ticket al Product Manager, el Product Manager se toma 2 días en cambiar el PRD y luego se lo manda y luego el ingeniero tiene que volver a hacer sprint planning. Esa es la diferencia entre un fallo que te cuesta 4 días y un fallo que te cuesta media hora. Pero sí, es básicamente, esto es la historia de cómo hemos gestionado nuestro equipo. Básicamente en los últimos 6 años me he saltado unos cuantos pasos, evidentemente, pero hoy en día, incluso a escala, ya somos un equipo bastante grande. Así es como trabajamos en Silo. Y yo les puedo decir, a ver, no es por, no estoy intentando alardear, pero, y esto les pasará mucho a muchos de ustedes sobre todo, es que sobre todo en productos complejos, en industrias complejas, este tipo de proceso es lo que diferencia un producto que puede tardar años en desarrollarse a un producto que tarda semanas. Y la verdad es que hasta ahora ha funcionado muy bien. Pero sí, no sé si tenían alguna pregunta sobre lo que les he hablado. Ojalá que haya sido útil. He hablado bastante, es bastante contenido, pero ojalá que haya sido útil. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Muy interesante. Creo que voy a hacer un comentario rapidito, después le dejo hablar a Fer, Aldrete. Has mencionado varias cosas, me han dejado loco. Me parece genial lo de que los ingenieros, o al menos el lead de cada equipo, hable directamente y esté en la misma conversación que el product manager y que el diseñador en la trinchera con el cliente. Sí. No sé si tal vez mejor dejar que hagan preguntas los founders. No voy a dejar que hable Fer, pero al final puedo entrar yo y tal vez dar un resumen o hacerte otras preguntas. Fer, se me fue. No se oye. No sé si ustedes lo escuchan, pero no se oye. Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. Ya, sí, perdón, eran mis audífonos. Justo se me descargaron. Bueno, primero, muchísimas gracias, Antonio, por la charla súper interesante. Justo conecté con algunos puntos que mencionaste, porque, bueno, yo soy la CEO de mi compañía. De hecho, también acá está mi socia Fer, que es la CTO. Y yo generalmente lo que hago es llevar toda la parte comercial de la empresa, bueno, entre otros temas. Y justamente como me ha costado despegarme de la parte comercial, porque no me quiero desconectar de lo que está pasando afuera y siento que a veces la parte comercial no logra transmitir pues todos estos hallazgos que se van encontrando en todas estas conversaciones con el cliente. Entonces digo, no, entonces, ¿quién va a hacer esa conexión con producto o va a llegar como ese feedback de regreso a la organización? Entonces, ahorita mencionaste que involucran también a los vendedores para hablar con producto y demás, entonces me gustaría conocer un poco cómo lo han estructurado a manera quizás de proceso para que Sí. yo pueda confiar en una estructura que funciona con esta retroalimentación constante. Sí, es una muy buena pregunta. Es algo que nos costó mucho tiempo encontrar la solución, porque no es una solución fácil, son funciones muy diferentes de una empresa. Para nosotros la clave fue, primero, como comentaba, que product managers e ingenieros estén comunicándose con gente de ventas de forma frecuente. Y cuando me refiero a comunicarme, me refiero como de forma incluso informal. He conocido un montón de empresas que empiezan a generar como dos culturas, ¿no? La cultura de ventas y la cultura de producto. Y al final los incentivos son un poquito diferentes,
La forma de compensación, por ejemplo, es diferente. Mucha gente de ventas cobra en comisión, mientras que ingenieros y productos no suelen cobrar comisión. Entonces es un poquito complicado desde el punto de vista cultural. Siempre hemos intentado que haya esos eventos a nivel cultural donde la gente de ventas puede hablar directamente con gente de producto de ingeniería, contratar a gente en producto de ingeniería que haya estado en roles con gente de la parte de negocio, y lo mismo con la parte de ventas. Para nosotros, a nivel de procesos, tenemos lo que llamamos un sync entre toda la parte de comercial y la parte de producto e ingeniería a nivel semanal. Hacemos 1 hora semanal donde todo el equipo de producto hace demostraciones de qué se está desarrollando, cuáles son el feedback que ha entrado. Es una forma para que el equipo de ventas responda, sí, tienen todas las razones, exactamente lo que estábamos pensando, o para que alguien de ventas diga, de hecho, sí, pero hemos hablado con este cliente y este tipo de cliente y falta esto y lo otro. Es más un feedback loop. La otra parte es que realmente nos funciona muy bien, es especialmente si tienen un producto que es bastante expansivo, que podrían desarrollar para siempre, es tenemos un sync cada 2 semanas donde el equipo de producto se reúne con el equipo de ventas y el equipo de producto básicamente escucha las conversaciones de ventas con respecto a los rejections. Es decir, abren Salesforce, abren todos los clientes que se han perdido y por qué. Y sobre todo enfatizan en el por qué, en aquellos que el por qué está relacionado con el producto. Y es una forma muy interesante para que el equipo de producto entienda la realidad del mercado. Es decir, el producto puede estar muy completo, pero hay este feature o este workflow que es esencial, y eso es muy útil para que luego el product manager pueda hacer haga prioridades muy bien. Con respecto a herramientas, usamos 2 herramientas que han cambiado bastante cómo trabajamos con la parte comercial. Una es Gong. No sé si algunos de ustedes ya lo utilizan, pero a nosotros nos ha cambiado la vida. Gong se conecta automáticamente con Zoom. Entonces, cada vez que alguien de ventas hace una llamada con Zoom para captar clientes, se graba y se almacena en una base de datos, se conecta automáticamente con la base de datos de clientes, y cualquiera en la empresa al que se le dé permiso puede acceder a esas llamadas y buscarlas también por feature. Eso ha sido muy útil porque la gente en nuestra empresa, la gente de ventas le manda links a los product managers diciendo, mira, he tenido esta conversación con este cliente y te mando justo el punto en ese vídeo donde me están hablando de un problema que han tenido, de este workflow, de este proceso de negocio. Muy, muy útil. Y la otra herramienta que utilizamos mucho es User Voice. Y User Voice no es perfecta, pero nos ha ayudado mucho. La hemos conectado a Salesforce, con lo cual tenemos un poco todo el TAM de nuestro producto está también en Salesforce, dividido por cuenta y por potencial de revenue. Entonces, la gente de ventas, comercial, relación con cliente, pueden abrir tickets, por así decirlo, que son feedback de producto, y pueden conectarlo al cliente que les dio ese feedback. Y automáticamente, si tienen varios segmentos de mercado, también se categoriza por segmento. El equipo de producto de ingeniería revisa todo ese ticket 2-3 veces por semana y pueden hacer como una agregación de todos los tickets y ver claramente cuáles son los features más pedidos con más potencial de mercado con respecto a lo que está almacenado en Salesforce. Y eso ayuda mucho con ROI. Entonces, ojalá que la respuesta haya sido útil, porque no es como una fórmula única, sino que es un montón de cosas. Realmente lo que yo más diría es esa cultura de tener un equipo de ventas que tiene una comunicación abierta y honesta con el equipo de ingeniería y producto es clave. Sobre todo si ustedes tienen algo de tipo de implementación. Nosotros tenemos un equipo de implementación porque, bueno, estamos construyendo un ERP, es un SaaS bastante complicado, entonces necesitamos a gente on-site haciendo implementaciones, especialmente contratar a gente de implementación que no tienen que ser técnicos, no tienen que ser ingenieros, pero que tengan experiencia habiendo trabajado con software, con productos de software,
con change management, todo eso es muy, muy útil. Súper, muchas gracias. Pregunta Andrea de Modi, ¿cómo evalúo la parte de autonomía y comunicación al entrevistar y evaluar candidatos de ingeniería? Es muy buena pregunta. Hemos evolucionado bastante cómo entrevistamos a nuestros ingenieros. Precisamente como ahora estamos tan, y desde hace ya algunos años estamos tan en este framework, para nosotros una de las formas en las que lo hacemos es tener varios tipos de funciones en el on-site que hacemos, que es un full day on-site. Generalmente hacemos un proyecto. Antes hacíamos take-homes como deberes. Nos dimos cuenta de que la mayor parte de candidatos no tienen tiempo, tienen ya un trabajo. No es desconsiderado, pero teníamos mucho feedback de candidatos diciéndonos que no tenían tiempo para hacer todo un ejercicio por su cuenta que podía durar 3, 4, 5 horas. Hoy en día lo que hacemos es, evidentemente, entrevistas aisladas antes del on-site. Tenemos una que es de tipo cultural, donde tenemos a alguien de ventas o de operaciones o de recursos humanos, hablar de, pues, de lo bien, de lo chévere que es nuestra empresa, un poco de explicarles la historia de Silo, y utilizan realmente eso para ver cuál es la reacción del candidato de ingeniería al interaccionar con alguien que no es un ingeniero. La siguiente es técnica, con otro ingeniero tanto de backend como de frontend, y finalmente el full day on-site. Yo soy muy fan de hacer sesiones con varias funciones en la misma sesión. Es decir, solemos coger un proyecto muy, muy pequeño de principio a fin y básicamente la primera sesión es hacer una presentación del proyecto con alguien de ventas, con alguien de ingeniería y con alguien de producto. La siguiente es hablar con un diseñador y con alguien de marketing. Y siempre mezclamos un poco diferentes funciones y nos reunimos al final, los que hemos hecho la entrevista, para que cada función nos dé una perspectiva diferente. La verdad es que eso nos ha funcionado muy bien. Gracias. Tengo una pregunta acerca de lo que dijiste. La parte del on-site, ¿como cuánto dura esto? Y ahí hace que la persona técnica escriba código y eso. Hacemos ahora mismo, tenemos 5 sesiones, son de unos 45 minutos cada una. Hacemos descansos entre sesiones porque entendemos que la gente se cansa, sobre todo para todas las sesiones las hacemos por Zoom y bueno, me imagino que lo han visto ustedes, estar 5 horas en Zoom da una fatiga tremenda. Les hacemos escribir código en una de las sesiones, que es un poco más práctica. En el resto es más de tipo gestión de proyectos y algoritmos. Hay 2 de algoritmos y de arquitectura de sistemas que no tienen que escribir código. Pueden escribir pseudocódigo, está bien, si escriben pseudocódigo no hay ningún problema, pero hay una sola que es con código y que está supervisada por 1 o 2 ingenieros también. Dale, muchas gracias. Nada. Y creo que hay otra pregunta de cómo puede mejorar el tema de autonomía si de principio la empresa ya contrató gente sin experiencia y se tiene mucha carga de follow-up. Eso es una muy buena pregunta. La forma en la que yo haría es contratar un buen manager. Yo creo, les voy a comentar solo desde mi propia perspectiva y experiencia. En Silo no, pero en mi anterior empresa sí cometimos ese error. La experiencia, el nivel de experiencia medio del equipo de ingeniería era bastante más bajo que el que tengo en Silo y sí requería de bastante management, de bastante follow-up, de crear, muchos de estos ingenieros querían que se les creara un path de promoción muy explícito. La forma en la que lo solucionamos fue contratar a gente que esté más en el lado de people management. Y la razón, y esto es la dura realidad, pero es algo que uno tiene que admitirse, y yo me lo admití a mí mismo hace tiempo,
Y es que yo puedo ser fundador de startups, puedo considerarme mejor o peor CTO, pero yo soy muy consciente de que hay managers de ingenieros ahí fuera que son mucho mejores que yo. Y lo más probable es que, aunque ustedes estén en la parte de CTO o en la parte técnica, hay gente que son managers profesionales, que son muy buenos a la hora de establecer estructura, a la hora de establecer follow-up, a la hora de también se van a dar cuenta cuando contraten a esta gente porque van a elevar también la calidad de los ingenieros. Yo es algo que recomiendo sobre todo en equipos que se van haciendo más grandes y que tienen ingenieros con menos experiencia. No es nada malo, ¿eh? Hay muchas empresas que son así. Nosotros también tenemos managers a estas alturas, sino que no pudimos postergar contratar managers bastantes años, pero si uno tiene bastantes ingenieros junior, el coste de contratar a un buen manager es mucho menor que el valor que te van a dar. Es un coste alto, evidentemente, pero van a dar estructura, van a hacer que muchos ingenieros junior que no trabajan bien en entornos de incertidumbre pueden realmente llegar a crecer y ser incluso managers ellos mismos, teniendo un muy buen manager que sea un buen mentor. Así que yo recomendaría hacer eso. Pero sí, yo creo que eso es todo. No sé si tenemos tiempo para más preguntas, pero la verdad es que es bastante contenido. Menos mal que lo hemos grabado, porque siento que... A mí me saltó una duda. Sí. ¿Cómo evitas o qué pasa si tienes pequeños equipos creo que debes tener como 5 equipos dentro de 5 o 6 equipos dentro de ingeniería? Sí. Si todo, y es un producto complejo con varios subsistemas, subproductos. ¿No termina que varios equipos están hablando constantemente con los mismos clientes? Qué buenísima pregunta. Sí, nos ha pasado. Esto empezó a ser un problema a partir del equipo 3 o 4 y de hecho hubo gente como nosotros bueno, y el equipo de producto siempre ha tenido muy buena relación con ventas. La gente de ventas empezó a quejarse de que, oye, está muy bien que ustedes hablen con los clientes para obtener feedback, pero el problema es que tenemos 3, 4, 5 líneas de negocio bastante diferentes, aunque sean el mismo producto, pero son diferentes subprocesos. Y tengo varios clientes que se están empezando a quejar de que, oye, yo quiero ayudarles y quiero darles feedback, pero esto de ponerme 3, 4 llamadas a la semana es muchísima responsabilidad. Creo que hay 2 formas en las que lo hemos solucionado. Una es consolidar llamadas y consolidar sesiones de feedback. Sobre todo, un ejemplo, nuestro equipo de FinTech y nuestro equipo de contabilidad trabajan muchísimo los unos con los otros. Entonces, realmente al final es el mismo producto. Entonces, todas las llamadas de feedback las intentamos consolidar con los dos. No tener solo llamadas de FinTech o de la parte de capital o solo llamadas de contabilidad. Sobre todo, consolidar llamadas que son al mismo stakeholder de la empresa a la que estás llamando es muy, muy útil. Y la otra forma en la que lo hemos hecho es la función, hay una función por encima de Product Manager que es la de Program Manager. Nosotros no tenemos Program Managers en Silo todavía, aunque es algo que haremos en el futuro, y que ayudan un poco a que todo el mundo se conecte, un poco sobre todo cuando hay múltiples líneas de negocio. Y ellos también pueden ayudar a coordinar que las sesiones no se solapen y que no tengan diferentes product managers o diferentes ingenieros hablando con lo mismo. La otra forma es cuantos más clientes tengas o más clientes potenciales tengas, menos solapación. Con tal de que esté bien registrado quién ha estado llamando a quién, no tienes por qué quemar relaciones, por así decirlo, y puedes distribuirlo. No, cada uno tiene como su pequeño cohort de usuarios
Para nosotros, por ejemplo, una de nuestras diseñadoras es nuestra, por así decirlo, directora de investigación no oficial, y ella es la que se encarga de mantener una base de datos que tenemos en Notion con todas las sesiones de user research. Y ahí los product managers pueden no solamente ver cuáles han sido las más exitosas y quizás volver a hablar con la misma persona, pero también asegurarse de que no haya demasiada carga a un mismo usuario, por así decirlo. Hay una pregunta de Henry. ¿Cuál sería la mejor estructura cuando tenemos un equipo diverso, más seniors, para pasar la visión del founder? Hasta ahora, quien lidera el equipo de desarrollo y producto soy yo, el CEO. Ya somos 7 devs sin un product owner. ¿Qué tipo de perfil buscarías en esta etapa en el product owner / manager? ¿Y cómo podemos hacer esta transición de mejor manera? Eso para nosotros fue nuestro primer hire. Nuestro primer hire de producto fue esa pregunta exactamente. Fue cómo contratamos a alguien al que yo pueda delegar la gestión del equipo de desarrollo. Fue muy difícil, nos tomó meses encontrar nuestro primer product manager. Puede ser un product manager, puede ser un engineering manager que tenga ciertas habilidades de producto también. Hay un abanico, ¿no? de diferentes roles que podrías contratar. Yo me decidiría por alguien con bastante experiencia, pero culturalmente alguien que tú sientas que es una buena expresión de tu visión, porque la realidad es que nadie va a reemplazar. Hay algo que los fundadores jamás se les puede reemplazar en la empresa, o rara vez, y es la visión. Y es la única razón por la que los fundadores son esenciales para una startup, y es porque ellos, incluso a escala, incluso cuando una empresa ya tiene, nosotros, por ejemplo, ¿no? Tenemos 100 y pico personas, ya tenemos VPs, tenemos ejecutivos, tenemos de todo, pero la realidad es que muchas de esas labores están enfocadas en la ejecución de una idea, no en la idea ni en la visión. Nadie va a poder reemplazarte en lo que se refiere a visión. Yo buscaría a alguien que comparta esa visión y que sea muy bueno a la hora de ejecutarla. Gente con experiencia, gente que culturalmente tú te sientes con ellos y pasen, nosotros lo llamamos el Sunday Test, que es si yo supiera que no hay nadie en la oficina y solo va a estar esta persona un domingo, ¿iría yo a la oficina a trabajar o no? Pero sobre todo alguien que tenga muy buena facilidad de comunicación. Me parece que una labor del product manager que no está lo suficientemente apreciada es la labor de motivar y de evangelizar un producto, una idea. Yo buscaría a alguien así. Y pueden ser más técnicos o pueden ser menos técnicos. He conocido a gente de ingeniería, leads, managers, que son muy buenos en producto y que pueden ser ese muy buen first lead, ese first hire, que sea un poquito más que un individual contributor, pero también puede ser un product manager, que sea un poco más técnico. Bueno, si no te molestan, te robamos unos minutos. Tenemos la última pregunta de Juan Daniel, que creo que fue uno de los culpables de la rebelión en el WhatsApp. Ah, bueno. Perdón que hay un poco de bulla, estoy aquí de niñero de una perrita nueva que tengo. No, Antonio, te agradezco muchísimo el espacio y sí, yo era uno de los que más estaba interesado en este tipo de charlas, así que te agradezco Sí, claro. lo compartido. Te hago una pregunta. Hemos hablado en esta charla obviamente, de estructura multiequipo, de diferentes roles, de contratar Sí. con experiencia y todo, y estoy súper alineado en todo eso. Mi pregunta es, si tú tuvieras que tener esa misma visión, pero tienes solo $500,000 de budget, no le puedes dedicar más de $20,000 de presupuesto mensual, ¿cuál sería esos roles claves que tú crees que serían armarías? Porque obviamente no todos podemos tener un equipo de 30 personas multifacético. Entonces, ¿en dónde te enfocarías primero para esos más early stages? Clarísimamente ingeniería. Y quizás lo digo porque yo ¿Pero soy dirías ingeniero. solo programadores y ya? ¿O tendrías un product manager o tendrías un product owner? O sea, ¿cómo dividirías un equipo de 5 personas tú, por ejemplo? De 5 personas. Sí, o sea, solo tecnología, hablando solo en tecnología. De 5 personas, un product manager, un diseñador,
un backend, un frontend, te sobra uno. Guau. Dependiendo del proyecto, o alguien más de backend, o alguien más de frontend, o alguien que sea un poco lead. Yo creo que eso es Ya. como la unidad esencial. Y por ejemplo, ¿crees en combinar a veces, por ejemplo, ese frontend que haga rol de product designer o crees que sí deberían ser dos roles completamente distintos? No, totalmente, puede ser el mismo rol. Yo lo he hecho. Ya, ok. De hecho, si encuentras a alguien que puede hacer los dos muy bien, es también muy buena señal de que tienes a alguien que es un poquito más pues, Claro, polifacético, que puede hacer diferentes roles, que puede trabajar con un poquito de incertidumbre. Porque sí es verdad que hay muchos front-end engineers que a menos que les des un Figma perfecto, la primera pregunta es ¿qué tamaño tiene el margen? No me dijiste, ¿no? Entonces, totalmente, totalmente. Es un rol muy bonito además. Sí, hay poca gente que lo haga y hay poca gente que lo quiera hacer, pero si lo encuentras, fantástico. te agradezco. ¿Cómo estás de tiempo, Antonio? Bien, bien, no tengo a dónde ir. Si José tienen más preguntas. pregunta si tienes tiempo. ¿Tienes un product manager por cada 10 developers? ¿Cómo decides cada cuánto tiempo contratar ingenieros? Ahora mismo tenemos, no es exactamente igualado. Tenemos 2 o 3 equipos que tienen entre 5 o 7 ingenieros y los otros 2 o 3 equipos son un poquito más grandes. La razón por la que tenemos eso es porque, y esto quizás es ir demasiado en detalle, pero para nuestros productos fintech no tenemos solamente product managers, sino que tenemos también un GM de capital y un GM de pagos, y los dos son muy buenos en producto. Así que a efectos prácticos no tenemos solamente 2 PMs en esa rama del negocio, sino 4. Y muchos de esos ingenieros trabajan directamente con nuestro GM de pagos o nuestro GM de capital. Eso, sobre todo si tienes líneas de negocio muy específicas. Para nosotros, la primera línea de negocio muy específica fue ser un procesador de pagos. Está muy bien tener un ejecutivo o un GM que tenga muy buenas habilidades de producto y se ha notado muchísimo. Para nosotros lo hicimos una vez y lo volvimos a repetir. Entonces, yo generalmente no recomendaría tener más de 6, 7 personas por product manager. Me parece que 5 es como el golden number. Con 5 personas se pueden desarrollar productos muy complejos. Y, o sea, yo siempre utilizo el ejemplo de Instagram. Instagram vendió por $1 billón a Facebook y creo que el equipo eran 11 personas. Se pueden hacer cosas muy interesantes con un equipo pequeño, pero muy concentrado. Hay que recordar que añadir más gente a un equipo o añadir más equipos requiere de overhead, requiere de management, requiere de organización. Todo eso añade costes, añade tiempo, añade los ciclos de comunicación de le hablo aquí, le paso este documento, ¿no? Entonces, yo no recomiendo equipos de un propósito o de un proyecto de más de 6, 7 personas. Me parece que 5 es para mí mi número favorito. ¿Cada cuánto tiempo contratamos ingenieros? Al principio era bastante más arbitrario porque éramos una startup que estaba recién empezando. Hoy en día hacemos budgets retroactivos a crecimiento de la empresa y del modelo que nosotros tenemos de crecimiento de ingresos. Entonces está todo bastante basado en cuánto queremos, cuál es nuestro goal de crecimiento para este año, cuáles son las funcionalidades que tenemos que desarrollar, cuántos ingenieros necesitamos para desarrollar esas funcionalidades. Entonces es un poquito going backwards desde un North Star. Esto se puede hacer también con una empresa pequeña. Si tú tienes una serie de milestones, es simplemente mucho más difícil. Eso yo no lo haría hasta empezado el año 3 o 4. Empezando el primer año o 2 años, contratas ingenieros cuando realmente los necesitas. He conocido un montón de startups que empiezan a contratar como locos cuando levantan dinero por primera vez. Hay una expresión que me gusta utilizar que es un poco que al final cada fundraising es un peso que tú te echas encima. Tener demasiado capital puede afectar tu éxito como empresa, y no desde el punto de vista de equity, no me refiero a eso, me refiero a que un equipo con demasiado dinero
también está forzado a invertir ese dinero, y las startups invierten el dinero en talento. Y tener mucha gente requiere de overhead, requiere de management, requiere de estructura, de procesos, de todo. Entonces, yo, en vez de tener nosotros hoy en día tenemos un equipo de recruiting con una máquina de recruiting que funciona continuamente, pero si estás en tus primeros 3 años, yo un poco lo pensaría desde el punto de vista oportunista, es decir, contratar solamente cuando tú crees que lo vas a necesitar. Y ser como un poquito, es más quirúrgico en ese aspecto. Listo. Muchas gracias a ustedes. Muchas Y si gracias, puedo ayudar, Antonio. y si tienen cualquier duda, estoy en LinkedIn, me mandan un mensaje o cualquier pregunta, pero sí, ojalá que haya sido útil. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Te dejamos ir. Por favor, ahí les dejé un link a todos a nuestro, una pequeña encuesta que vamos a empezar a hacer desde este año para medir nuestro Net Promoter Score de nuestros BTV Talks. Entonces, por favor, llenen eso antes de irse. Y una vez más, Antonio, ha sido un placer escucharte. Siempre aprendo mucho de ti. Gracias Igualmente. por ser un miembro activo de nuestra comunidad. Igualmente, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chao, chao.